El Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución es el mayor monumento dedicado al héroe nacional de Cuba, José Martí. Fue inaugurado por el presidente cubano Fidel Castro el 27 de enero de 1996, pero su génesis data del primer cuarto del siglo XX, cuando se trazó un plan de urbanización para la capital cubana que tendría como núcleo un centro cívico, para cuyo enclave se escogió precisamente la Loma de los Catalanes, ubicada entre las principales urbanizaciones de la época. Me refiero al Vedado, el Cerro, Marianao y Centro Habana. Y allí precisamente en este lugar del que hemos ofrecido algunos datos a los televidentes que nos ven en esta revista especial, pues se encuentra ahora el patriarca Kirill, quien recibe una información de las especialistas de este memorial, acostumbradas ya, por cierto, a estas actividades, la visita de diferentes personalidades y en esta ocasión del patriarca Kirill. Porque aunque así lo contempla el protocolo de las visitas oficiales de altos dignatarios que llegan a nuestro país, pues yo pienso que también ellos quieren de una forma rendirle homenaje a José Martí, el más grande de nuestros compatriotas, el revolucionario ejemplar, que como bien tú dijeras, expresara que la patria es la humanidad. Algunos datos del patriarca Kirill pues dan cuenta que desde 1989 hasta 2000 fue presidente de la sección de Relaciones Eclesiásticas Externas y miembro permanente del Santo Sínodo, y el 27 de enero de 2009 el Concilio de la Iglesia Ortodoxa Rusa pues lo eligió como patriarca de Moscú y de toda Rusia. El patriarca Kirill, quien es autor de más de 2000 publicaciones en la prensa rusa y extranjera, ha merecido condecoraciones estatales de numerosas naciones del mundo. Trabaja en la esfera de las relaciones entre las iglesias ortodoxas y desarrolla el diálogo con la Iglesia Católica Romana, pues precisamente un acto que se pondrá de manifiesto ampliamente en las conversaciones que sostendrá esta tarde con el Papa Francisco. Realiza su cuarta visita a Cuba y su primera en calidad de primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa. En el año 1995 llegó a nuestro país con la misión pues de revitalizar la Iglesia Ortodoxa Rusa en nuestro país, que como hemos dicho en otras ocasiones, pues sus orígenes que están en los principios del siglo XX, cuando una comunidad de emigrados de Rusia, Grecia y de otros países de Europa Oriental pues se asentaba aquí en nuestro país y fundaron esa Asociación Ortodoxa Rusa, que posteriormente pues que estuvo en una época de decadencia, y en el año 95 precisamente llega Kirill a Cuba. No era todavía patriarca, no era metropolita todavía, pero llega con esa misión pues de revitalizar la Iglesia Ortodoxa en nuestro país. Nos visita nuevamente en el año 2004. En esa ocasión ya era metropolita de Smolensk y Kaliningrado, y llega con la misión pues de colocar la primera piedra, ese acto simbólico de la que sería posteriormente la bella catedral de Nuestra Señora de Kazán en la Avenida del Puerto. Kirill, el patriarca Kirill, aunque pues se apoya de este bastón, que es uno de los atributos, se ve que es un hombre ágil, enérgico, lo ha demostrado desde que descendió de la escalerilla del avión ayer jueves a su llegada, y pues ahora firmará en el libro del histórico del Memorial José Martí como una de las tantas personalidades que ha recorrido este memorial. Recordamos que Kirill, cuyo nombre secular es Vladimir Mikhailovich Gundyayev, nació el 26 de noviembre de 1946 en Leningrado, por lo que este año estará cumpliendo 70 años. Pero aún así, como bien tú decías, se ve que es una persona que en muy buen estado de salud, enérgico, ágil, y también un hombre franco, afectuoso, a juzgar por las palabras, las sentidas palabras que pronunció a su llegada ayer al aeropuerto José Martí, donde transmitía los sentimientos de hermandad, de amistad del pueblo ruso hacia los cubanos, hacia todos los cubanos, y no solo del pueblo ruso de la Rusia actual, sino de lo que se llama la Rusia histórica, que incluyó otros países hoy independientes que forman parte, que están bajo la jurisdicción pues del patriarcado de Moscú.
Héctor, el patriarca Kirill deja plasmado un mensaje al pueblo de Cuba también en este libro de las memorias, precisamente del Memorial José Martí. Seguramente será leído o lo tendremos en algunos reportes de prensa posteriores en esta misma transmisión especial. Pero recordar algunas de las expresiones del patriarca Kirill ayer a su llegada al aeropuerto. Como decías, he llegado para una visita de amistad por invitación del presidente Raúl Castro. Los pueblos de Rusia y de Cuba han estado unidos por muchos años de relación de cooperación. Esta es una oportunidad, dijo, hablando con la gente, de transmitir los buenos deseos del pueblo ruso, un sentimiento, por supuesto, compartido con el pueblo cubano. Y finalmente decía: Dios con su misericordia y con su amor esté con ustedes. O sea, es una expresión verdaderamente franca, como decías, del patriarca Kirill. También lo veíamos en el saludo al presidente de los consejos de Estado y de ministro general de Ejército, Raúl Castro, quien fue a recibirlo personalmente en el Aeropuerto Internacional José Martí. Muestra de la importancia que Cuba concede a la visita del patriarca a nuestro país. Recordar también que Raúl precisamente sostuvo encuentros con él en Moscú. Fue el primer estadista occidental a quien Kirill recibiera después de su entronización, y el año pasado, a propósito de las celebraciones por el 70 aniversario de la derrota del fascismo, de la victoria sobre el fascismo, pues también nuestro presidente estuvo presente en esas celebraciones y sostuvo también un muy emotivo y afectuoso encuentro con el patriarca Kirill. Ahí deja plasmada su firma y la fecha de este mensaje. Такими словами выражаю. Quiero expresar las siguientes palabras sobre mis impresiones de este lugar, сохраняя память о национальных героях, conservando la memoria sobre los héroes nacionales. Мы участвуем в том великом деле, которое совершили они. Nosotros asistimos a aquella gran labor que ellos habían realizado. Войдя в историю, entrando en la historia, и привнеся в нее те идеи, что живут в современности. Y contribuyendo a la historia aquellas ideas que siguen viviendo en los tiempos contemporáneos. Es el homenaje, sentido homenaje. Quisiera agradecerle cordialmente por esta oportunidad. No, yo les agradezco que ustedes hayan venido. Y lo que siento que sea tan poquito tiempo para no poderle expresar. К сожалению, я понимаю, что у вас очень мало времени, чтобы рассказать вам всю жизнь sobre Fidel, su mejor alumno, о Марти, конечно, о Фиделе и его соратниках, y sobre nuestra historia, о нашей истории, y nuestra cultura, нашей культуре. Y además también sobre nuestro pensamiento revolucionario en relación con la necesidad de crear un mundo mejor, siguiendo la ideología de él y de su mejor alumno. Yo quiero entregarle como recuerdo de su visita aquí esta moneda conmemorativa por el 15 aniversario del memorial. Hace unos días conmemoramos el 20 de haberse abierto el memorial inaugurado por el compañero Fidel. Y este libro es fundamentalmente de fotografías de Cuba, que además sentimos mucho que no tenerlo en ruso. К сожалению, нам очень жалко, что нет на русском языке, она на английском языке. Спасибо. Gracias. Muchas gracias a usted por su visita. La compañera creo que le quiere enseñar algunas cosas de la sala 1, donde está los documentales de la subida. Would you like to go to the first room? Because we have some minutes still. Yes, of course. Staying here? Okay. El patriarca continúa su recorrido por el Memorial José Martí después de haber firmado el libro de los visitantes ilustres y de haber rendido de esa forma homenaje al héroe nacional cubano.
El patriarca en su mensaje decía que dejaba sus impresiones evidentemente emocionado de cómo se ha conservado en este lugar la memoria de los héroes nacionales, de manera particular del héroe nacional José Martí, y decía que en este lugar estaba como entrando a la historia y que percibía que estaban vivas aquellas ideas que siguen vivas en esta generación, las ideas de los héroes nacionales. Agradeció también la oportunidad de estar allí y, por supuesto, recibió el mensaje también de las especialistas que lo acompañaron y que lo acompañan todavía en este recorrido, pues sigue interesándose por los detalles, las fotos. En estos momentos vemos la imagen de La Habana antigua también en este recorrido del patriarca Kirill. Se interesa por esta imagen. La directora histórica del Memorial José Martí, pues lamentó también el poco tiempo que ha estado allí en el memorial y pues ponderó la lucha del patriarca en la necesidad de crear un mundo mejor. Efectivamente, Talía, pues como bien decía, es poco el tiempo del que goza el patriarca en esta visita oficial a nuestro país. Desde su llegada ayer, día 11, hasta el día 14, pues va a tener un cúmulo importante de actividades de diversa índole. A continuación, pues a su salida del memorial, pues se dirigirá al Palacio de la Revolución, donde será recibido por el presidente cubano Raúl Castro y donde tendrán lugar las conversaciones oficiales entre ambos estadistas, conversaciones que se prevé que tengan un momento que sea privado entre ambos y donde, como está previsto, tendrá lugar un intercambio de regalos. Te podría ofrecer también en este momento otras informaciones sobre la Iglesia Ortodoxa en sentido general. La Iglesia rusa es uno de los 9 patriarcados que componen la Iglesia Ortodoxa. Son ellos el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, el de Alejandría, de Antioquía, de Jerusalén, el de Rusia, de Serbia, de Rumanía, de Bulgaria y de Georgia. Y también tiene 7 iglesias autocéfalas. Son las iglesias de Chipre, de Grecia, de Polonia, de Albania, de Checoslovaquia, de Finlandia y de Japón.